esta mañana me da mucho gusto recibir a estos tres grandes profesionistas en esta área que es la contaduría pública. Pues muchas gracias y que esta conferencia que los maestros José Antonio Rosas Lezama, Ricardo Guzmán Paredes y el maestro Ángel Carrillo Rendón nos van a presentar, pues que sea para bien de la sociedad y de los alumnos de esta facultad. Agradezco de antemano y sé que esto va a ser para el bien de la sociedad tlaxcalteca. Felicito a los contadores en su día. De hecho, esta conferencia, esta plática, este panel, tiene precisamente eso, conmemorar a los contadores públicos en su día y pues una felicitación y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Que sea de éxito esta plática para todos. Gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha brindado el doctor Juan Jorge Secua, director de nuestra facultad, con motivo del Día del Contador en México y con este panel, la importancia del contador público en Tlaxcala. Vamos a dar inicio a nuestro panel y me voy a permitir presentar a nuestros panelistas de esta tarde y dar una síntesis curricular. Contamos con la presencia del maestro José Antonio Rosas Lezama, quien es contador público y auditor, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con maestría en Finanzas Públicas y en Administración Pública, así como una maestría en Administración de nuestra facultad. En su desarrollo profesional se ha desempeñado en el sector privado, en auxiliar contable, auditor interno, auditor externo, auditor fiscal, supervisor de auditoría, gerente administrativo, asesor municipal, socio director. En el ámbito académico es catedrático, subdirector y director de director regional de la zona 5 Centro Sur de la ANFECA, miembro del Consejo Nacional Directivo de la ANFECA, entre otros cargos, ha fungido como secretario de Finanzas en nuestra universidad. Dentro del Poder Legislativo, ha estado en el Honorable Congreso del Estado como Contralor Mayor de Ingreso y Gasto Público, en el Honorable Congreso de Tlaxcala como diputado local y asimismo en el Poder Ejecutivo en el Gobierno del Estado de Tlaxcala como asesor contable y fiscal, dentro de la Secretaría de Salud como subsecretario de Recursos Materiales y en la Secretaría de Finanzas del Estado de Tlaxcala, director de Ingresos y Fiscalización. Es miembro activo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y miembro vitalicio de la Asociación Nacional de Organizaciones Superiores de Fiscalización. Maestro José Antonio Rosas Lezama, sea bienvenido a este panel. Muchas gracias Luis. Bienvenido también a mis compañeros que nos van a acompañar el día de hoy. Gracias, maestro. También me permito presentar al maestro Ricardo Guzmán Paredes. Él es contador público, contador público y auditor por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, licenciado en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, maestro en Administración por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Dentro de su experiencia docente en la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas, es catedrático a nivel licenciatura en el área de Análisis e Interpretación de Estados Financieros, Taller de Impuestos, Derecho Fiscal 1 y 2, Costos Históricos y Costos Predeterminados. Asimismo, ha impartido cátedra a nivel maestría con las asignaturas Planeación Fiscal Financiera y Seminario de Contribuciones Laborales. Dentro de la experiencia laboral, se desempeña actualmente como Contralor General en Ewens Wenzler de México SADCB, cuyo objetivo social es la inyección de partes de plástico para la industria automotriz desde el año 2006 a la fecha. Maestro Ricardo Guzmán Paredes, sea bienvenido a este panel. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Asimismo, nos acompaña el contador público certificado Ángel Carrillo Rendón, quien dentro de sus estudios es licenciado en Contaduría Pública por nuestra universidad, cuenta con la maestría en Impuestos por nuestra universidad, asimismo como la maestría en Administración. Dentro de su experiencia laboral, ha fungido como gerente administrativo en la empresa Bicileica SADCB desde 1978 al 2011.
Es socio fundador del despacho fiscal contable Carrillo Rendón y Asociados desde 1983 a la fecha y es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de nuestra institución desde 1985. Maestro Ángel Carrillo, sea bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro panel. ¿Por qué se celebra el Día del Contador Público el 25 de mayo? El Instituto Mexicano de Contadores Públicos pues señala que el 25 de mayo de 1907 fue el día en el que la profesión contable nació en México, pues Fernando Díaz Barroso recibió el primer título de contador público de comercio expedido en México. Conociendo al gremio como don Fernando, es reconocido como el primer contador público en nuestro país. Maestro Antonio Rosas Lezama, quisiéramos que nos compartiera con nosotros qué antecedentes ha tenido la contaduría pública en nuestro estado de Tlaxcala. Muchas gracias, maestro Luis. Pues voy a participar, voy a tomar el micrófono y ojalá lo que les platique a todo el auditorio, maestros, maestras de la facultad. Muchas felicidades sobre todo a los contadores y a las contadoras de esta carrera, a los estudiantes de las licenciaturas en Contaduría Pública, a los licenciados en Negocios Internacionales que sé que también nos están escuchando. Pues les agradecemos mucho la asistencia a esta plática que tiene como propósito fundamental estar celebrando un año más de la Contaduría Pública en México. Dice, en relación a este festejo, hoy celebramos un aniversario más del Día del Contador. Felicidades a todos ustedes. Y precisamente hablando de estas fechas, para información del auditorio que nos acompaña, como lo decía el maestro Luis, efectivamente hace 113 años, el día 25 de mayo de 1907, se celebró el primer examen profesional de contador público, cuyas siglas en ese entonces fueron CPT, Contador Público Titulado, sustentado por el señor don Fernando Díaz Barroso y por acuerdo del Instituto de Contadores Públicos, en ese entonces, así se denominaba. Se ha considerado esta fecha como la iniciación del ejercicio profesional de la contaduría pública en México. Es un punto de referencia que en este momento les comparto, porque siempre decimos, vamos a festejar el Día del Contador Público. ¿Por qué? Pues porque el 25 de mayo se celebra esta conmemoración. Sé que en este momento y desde el viernes pasado se han venido llevando a cabo festejos en los colegios de nuestro país para precisamente dar a conocer la contaduría pública en México que sigue vigente. Algo que es importante también comentar al respecto es qué está pasando en el estado de Tlaxcala con la contaduría pública, porque es el punto, es el tema de la plática del día de hoy. Y quiero decirles que aquí en Tlaxcala, la contaduría pública llegó con la fundación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo cual ocurrió el 20 de noviembre de 1976 a través del decreto número 95, expedido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Y bueno, pues muchos de ustedes me conocen y saben que a veces normalmente platico un poquito más allá de lo que es una fecha, de lo que es un acontecimiento. Y quiero decirles que ese día 20 de noviembre de 1976, y en la aprobación del decreto expedido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala de esa legislatura, tuve la suerte de ser invitado por un congresista que es mi amigo y que en esa ocasión me llamó y me dijo, oye, ven porque fíjate que va a haber algo importante para el estado de Tlaxcala. Se va a aprobar un decreto para el nacimiento de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Dije, bueno, pues vamos. Antiguamente, en ese año, estaba precisamente el Poder Legislativo
en las oficinas, en el lugar donde ahora se encuentra la Dirección de Turismo. En la parte baja, ahí se encontraba lo que era el salón de sesiones de esa legislatura y del Congreso del Estado. Entonces, estando ahí sentado, escuchando toda la sesión de los diputados locales, se da la lectura de este decreto número 95. Y bueno, dicen que nada está escrito, todo se hace al andar, y en el caso particular, pues yo nunca me imaginé que después de 2 años, en enero de 1978, tuve la oportunidad de ingresar al Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, ahora facultad. Antiguamente Departamento de Comercio y Administración, perdón, ahora Facultad de Ciencias Económico-Administrativas. Y entonces, pues eso también es algo importante en la vida de nuestra profesión. Mi segunda casa es precisamente actualmente la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi primer casa es mi escuela de la que egresé, del Instituto Politécnico Nacional, la ESCA. Y basado precisamente en estos hechos y acontecimientos, quiero decirles y adelantarles a todos los maestros egresados, maestros actuales de la facultad, egresados de la misma, y estudiantes de la licenciatura de Contaduría Pública en curso, que el próximo mes de noviembre de este 2020 celebraremos 44 años de existencia de los contadores públicos egresados de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y un poquito más adelante hablaré acerca de esta parte que tiene que ver con la iniciativa privada, con la administración pública, etcétera. Y tendremos que hacer un gran festejo. 44 años son muchos años en los que hemos tenido que superar muchas adversidades y que además hemos sido parte de grandes acontecimientos que han sucedido en nuestra facultad y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Quiero hacer mención de 2 acontecimientos que se han dado a nivel estudiantil, 2 acontecimientos en los cuales no solo la contaduría pública en México y en Tlaxcala tuvieron que vivir. Estos 2 grandes acontecimientos son el movimiento de Tlatelolco del año 1968 y las coincidencias que les digo que suceden y que nos pasan, porque todos tenemos nuestra historia, todos tenemos nuestros datos y fechas, lugares en donde algo importante sucedió en nuestra vida, es precisamente el año de 1968. En este año yo ingresé a la Escuela Superior de Comercio y Administración, después de haber cursado previamente lo que era la vocacional de Ciencias Sociales, la vocacional número 5, que estaba en Bucareli, y en el año de 1968 me toca el movimiento y soy parte de esa organización que se hizo en contra de los estudiantes universitarios, todos los estudiantes universitarios. Y el segundo acontecimiento, que también tiene que ver en la formación de la contaduría pública y en el caso particular de su servidor, fue el llamado Halconazo, movimiento que se llevó a cabo el 10 de junio de 1971. ¿Por qué hago mención de ello? Pues resulta que en el trámite de mi fecha para titulación, para mi examen profesional, a mí se me asigna como fecha 10 de junio de 1974. Yo lo tramité en el año de 1973, pero como normalmente hay muchos exámenes profesionales y solamente contábamos en ese entonces con una sala de actos de examen profesional, pues me tocó hasta el año de 1974. Y resulta que el 10 de junio llego a mi escuela,
y está cerrada. Entonces dije, pues hoy no me voy a titular. ¿Por qué? Porque era una fecha conmemorativa de un movimiento más del gobierno en ese entonces contra los estudiantes universitarios. Pero bueno, gracias a Dios se abrieron las puertas y pude titularme ese día, 10 de junio de 1974. A lo que me comenta el maestro Luis Silva sobre comentar acerca de la actuación o el actuar del contador público en la iniciativa privada como en la administración pública, quiero decirles que he tenido también la fortuna y la suerte de estar en estos dos ámbitos, bueno, hasta 4 ámbitos me ha tocado participar. En el caso del campo de acción del contador público, como ahorita vamos a escuchar también a mis compañeros panelistas, el contador público tiene un gran campo de acción para desempeñarse profesionalmente. Voy a mencionar algunas de estas áreas de oportunidad. En las empresas privadas los encontramos en los corredores industriales, y en los corredores industriales, como todos los contadores públicos, como todos los estudiantes de la carrera de contador público, tenemos que iniciar desde abajo, porque es ahí precisamente donde vamos formando nuestro carácter de contador, nuestra experiencia de contador, nuestra agilidad para manejar los números y sobre todo para aprender los registros contables, el cálculo de los impuestos, la preparación de los estados financieros. O sea, desde ahí trabajamos toda esta información para que después tengamos oportunidad de ser titulares en alguna de estas empresas en donde normalmente buscamos la posibilidad de contratarnos, y también, ¿por qué no?, ser el contador general de la empresa a la que vayamos a participar y prestar nuestros servicios profesionales. Esa es una gran área que inclusive ahorita lo acaban de presentar con el maestro Carrillo. Y también, por ejemplo, tenemos que existe el área de contador de costos. Ser contador de costos es un gran prestigio. Yo recuerdo los años anteriores cuando no había la computadora, cuando todo se hacía a lápiz, se arrastraba el lápiz y se hacían las grandes sábanas de costos, que el departamento que se iba al final y muy tarde era el departamento de costos. Entonces, ahora con la innovación y con la incorporación del equipo de cómputo, pues ya eso pasó a la historia y ahora es una área tan importante porque se tiene que definir precisamente, como ustedes y muchos de nosotros sabemos, los costos de producción. Bien, otra área dentro del sector privado, dentro de las empresas, está el de gerente administrativo, un cargo también que por ahí, por los 70s, entre 70s y 80s apareció. Y ese cargo de gerente administrativo también era todo un prestigio el poder llegar a él, porque teníamos la visión completa de lo que se hacía dentro de la empresa. Era así como que, más que el contador general, el gerente administrativo, un cargo relevante que a todos aspirábamos a ello. Posteriormente también encontramos dentro de la iniciativa privada actividades de control. Recuerden ustedes que no solamente es el hacer la contabilidad, preparar los estados financieros, aplicar políticas de control interno, etcétera, sino que también hay que vigilar el cumplimiento de todas y cada una de estas actividades, de cada una de estas acciones del personal de la empresa. Y entre ellos encontramos ser auditor, el departamento de auditoría interna o ser auditor interno, el ser titular también como contralor general de la empresa, y de esa manera existen otros cargos más que, bueno, no por cuestiones de tiempo y por la participación que me corresponde, dejaré de mencionar, pero los contadores públicos tenemos y tienen una alta posibilidad para desempeñarse en el sector productivo y en el sector de servicios.
hay campo de acción para todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como maestros inculcar a nuestros alumnos estudiantes? Estudiar, prepararse, trabajar ya durante su estancia en la universidad para que cuando concluyan sus estudios de licenciatura ya traigan experiencia y sea más fácil el incorporarse a estas empresas dentro de los corredores industriales y a traer juicio profesional de una o de otra manera. En la empresa, la actividad de desarrollar este tipo de trabajos que acabo de mencionar, hay una ventaja que normalmente yo observo. Adquieren una experiencia especializada y por medio de ella pueden colaborar y pueden aportar en una parte importante en la administración de las operaciones de la empresa. Entonces, el contador público sí sigue siendo una pieza fundamental en los trabajos y en la economía de nuestro país. Dice, en este sector de la economía, en lo particular, me consta saber y conocer de nuestros egresados que participan en la empresa, ocupando cargos directivos, en donde, como les platicamos en el salón de clase, tomando decisiones a diario. Hasta que no estamos dentro de una empresa, hasta que no vivimos diariamente el hacer cotidiano, es cuando realmente empezamos a conocer y a saber por qué me decía mi maestro que tenía yo que tomar decisiones. O sea, hay que tomar decisiones. Yo he tenido la oportunidad y agradezco públicamente a mi amigo, al contador Ricardo Guzmán, que dentro de uno de los trabajos que hice como auditor externo, me tocó presenciar que mientras estábamos trabajando en la empresa donde él se ubicaba, veíamos que entraban a reunión precisamente con el gerente de la empresa, con el que estaba al frente de la empresa, entraba un grupo de funcionarios mismos de la empresa, salían, llegaba otro grupo, y las veces que normalmente acudíamos eran las veces que siempre estaban en constante movimiento y en constante toma de decisiones. Entonces, qué importante es precisamente esta tarea a diaria, que se utiliza para corregir, se utiliza para subsanar o para establecer políticas de control interno. Yo siempre me he preguntado, no sé si a ustedes les pase lo mismo, pero yo me he preguntado cómo es que la empresa subsiste, cómo es que la empresa sigue ahí establecida, trabajando, produciendo, pagando salarios, sosteniendo al personal, soportando todos los cambios de la economía nacional y mundial, todos los problemas que se agregan por los gobiernos que nos gobiernan, y la empresa sigue firme, la empresa sigue trabajando día a día y nunca hemos visto que nuestro sector empresarial baje las manos, que nuestro sector empresarial y los directivos y los dueños de las empresas digan, hasta aquí llegamos. Siempre en una lucha constante para sacar adelante a los trabajadores, a la industria y al país en el que nosotros vivimos. Eso es de aplaudirlo, y desde este lugar aplaudimos el trabajo que hacen todos y cada uno de ellos, y sobre todo las generaciones de estudiantes que llegan precisamente a este sector tan importante para poder ser parte de las administraciones, de las cuales nos sentimos muy felices, muy contentos y satisfechos del trabajo que hacemos en clase, porque a todos nos consta que hay egresados de la Facultad de Contaduría y Administración en empresas ocupando puestos de dirección. Entonces, esto quiero recalcarlo porque efectivamente así es. Y agregar algo más dentro de la parte privada. La parte autónoma, la parte dentro de otros sectores de la economía.
que nuestros estudiantes han tenido y tienen la oportunidad de poder desempeñarse en distintos lugares dentro del estado de Tlaxcala, y ahí siempre los encontramos en posiciones estratégicas. Las instituciones bancarias, por ejemplo, también ahí los encontramos. Estudiantes que han trabajado duro para poder establecer también sus propios instituciones de educación media superior, y que también son conductores de la educación en el estado de Tlaxcala. Entonces, nunca para la economía, pero la economía de la contaduría pública, la economía del saber, del conocimiento, y para eso está nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y nuestra Facultad de Ciencias Económico-Administrativas. Bueno, paso a otra parte, que es la parte de la información que en muchas de las veces nos toca a veces hasta criticar. Quiero hablar acerca de los gobiernos, el federal, estatal y municipal, en donde también es un campo de acción importante para la contaduría pública. En estos gobiernos, nuestros egresados han ocupado cargos que tienen que relacionarse sobre todo con las finanzas públicas. Cuando hablamos de gobiernos federal, estatal, municipal y otros organismos autónomos o que sean condescendientes con esta actividad, tiene que relacionarse siempre con las finanzas públicas. ¿Y cuántos de nosotros no hemos participado en ella? ¿Y cuántos de nosotros no hemos sido parte importante en el desarrollo de este tipo de administraciones? Órganos de control que se han constituido y que en muchos de los casos también tenemos egresados de nuestra facultad que han ocupado esos órganos de control. Y bueno, quiero decirles que en este momento el órgano de control que existe en el estado de Tlaxcala es desde dos grandes ámbitos, en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, que ahorita lo comentaré un poquito mejor. Y también nuestros egresados y la contaduría pública también ha incursionado, no solamente dentro de lo que son las finanzas, los órganos de control, sino también como cargos públicos de elección popular. Todos sabemos que la licenciatura en contaduría pública también tiene que ver precisamente con ello. Tenemos también conocimiento que en el sector público hay un sinfín de oportunidades para que nuestros estudiantes se puedan desempeñar y que se puedan incorporar a este sector tan importante dentro de nuestro estado. Nuestros profesionistas licenciados en contaduría pública actual, y a manera de ejemplo en los gobiernos estatales, secretarios de finanzas, quiero hacer mención. Este cargo lo han ocupado egresados de esta Facultad de Ciencias Económico-Administrativas. Y como les decía también anteriormente, Departamento de Comercio y Administración, teniendo alta responsabilidad, porque es la de administrar los recursos públicos del Estado, del erario estatal, del erario federal, del erario municipal. Ahí hemos encontrado infinidad de estudiantes, hombres, mujeres, egresados de la carrera de contador, trabajando como administradores de los recursos públicos de nuestro estado, cuya misión y tarea, así como la responsabilidad que lleva implícito, un concepto tan importante dentro de la administración pública actual, y es algo que siempre he dicho, he pregonado, he comentado, lo he dicho públicamente, lo he dicho en el aula de clase, lo recomiendo, que es la honradez y la honestidad en el desempeño. La honradez y la honestidad, amigos, amigas, contadores, alumnos, nos abren las puertas. Nos abren las puertas para poder desempeñarnos en cualquier institución, sea pública, sea privada, porque saben de nuestro trabajo, saben de nuestra ética
para poderla desempeñar de acuerdo a lo que mandan los valores éticos de nuestra profesión. Y en los órganos de control, también quisiera hacer una pequeña pausa y comentar. En los órganos de control encontramos dos posiciones que son claves en el estado de Tlaxcala. La primera de ellas en el Poder Legislativo, que actualmente lleva el nombre de órgano de fiscalización superior. En este órgano de fiscalización superior, en estos momentos lo dirige una egresada de la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas. Y en el Poder Ejecutivo, que los nombres normalmente han venido siendo Contralor del Ejecutivo, el clásico Contralor del Ejecutivo o Contralor de la Función Pública, y también nuestros egresados contadoras y contadores han ocupado dichos cargos. En este momento también tenemos una contadora egresada de nuestra facultad que está dirigiendo los destinos de esa Contraloría del Ejecutivo. Lo cual nos permite reconocer la labor y aportación de nuestros compañeros catedráticos de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas de nuestra Universidad Autónoma de Tlaxcala, mediante la formación, mediante los consejos, mediante la implementación de conocimientos para un mejor desarrollo de nuestros estudiantes, para que cuando egresen, efectivamente, tengan la oportunidad de seguir adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Toño, por esta explicación muy particular de antecedentes que tiene nuestra institución, y efectivamente nuestra universidad pues es la más grande de nuestro estado, nuestra facultad, a lo largo ya más de 40 generaciones de egresados de contadores públicos que efectivamente están en diferentes puestos de manera estratégica, tanto en el sector público como en el sector privado. Ante los cambios tecnológicos, económicos, sociales y culturales, en cada profesión la actualización y la capacitación forma parte de nuestro quehacer continuo, misma que dota de competencias a los profesionales y que las vamos a aplicar en la solución de problemas, pero sobre todo en la innovación. Maestro Ricardo Guzmán, ¿cómo logra el contador público adquirir las competencias necesarias y cómo las aplica en la profesión contable a través de la actualización constante? Gracias, maestro Liz. Buenas tardes a todos, estimadas alumnas, alumnos, compañeras y compañeros catedráticos. Agradezco la oportunidad de compartir la voz con mis colegas y amigos, los maestros José Antonio Rosas Lezama y Ángel Carrillo Rendón. Gracias también a nuestro director, doctor Juan Jorge Secua, y al maestro Luis Silva Vázquez por apoyarnos en este evento. Bueno, afortunadamente nuestra profesión es tan noble que nos permite ir adquiriendo habilidades desde que estamos en las aulas como parte de nuestra formación académica y práctica habituales. Al igual que el maestro Toño, siempre sugiero a nuestros jóvenes estudiantes que empiecen a practicar desde los primeros semestres de la carrera y vayan afinando sus técnicas. Entre ellas, algo que me parece muy importante, el poder interactuar en equipos de trabajo, ya que la sociedad moderna así lo exige. Por otro lado, la seguridad en sí mismo se construye paso a paso, independientemente de las áreas en las que podemos desarrollarnos, que son abundantes y variadas. Sugiero que se vayan adquiriendo otras habilidades personales, emocionales, gradual y simultáneamente a nuestra educación formal. Mi primera recomendación es que debemos participar en todas las actividades de nuestro entorno, académicas, laborales, pero además sociales. Debemos aceptar responsabilidades nuevas, adicionales a nuestros deberes normales, a los habituales, por los cuales a veces no necesariamente necesitamos recibir una remuneración directa económica. Sin embargo, con esto se incrementan nuestras experiencias. He observado en distintas ocasiones y diferentes sectores que existen muchas tareas disponibles en las cuales nos podemos desempeñar. Existen más tareas que personas dispuestas a realizarlas.
Así que podemos encontrar ahí diferentes oportunidades. También sugiero, dentro de nuestro ámbito profesional, que desarrollemos un área de especialidad. Recomiendo escoger la rama que más nos guste, aprenderla, comprenderla, pero sobre todo ponerla en práctica con mucha disciplina, consistencia y constancia. Toda competencia, estoy seguro, se puede desarrollar. Adicionalmente, desde luego, seguir preparándonos en forma constante, ya que nuestra profesión es de las más dinámicas y cambiantes. Aquí mismo, en nuestra misma querida facultad, nuestra alma mater, contamos con maestras y maestros especialistas en muchas ramas, por lo que siempre podemos acceder al conocimiento y actualizarnos de una forma consistente y confiable en nuestra universidad, que siempre nos está abriendo las puertas. Además, ahora en esta era digital, o como la conocemos en la era de la informática, y gracias a los modernos sistemas de educación a distancia, tenemos la oportunidad de acceder a información que nos ayuda a desempeñar con éxito nuestras tareas. La única condición es que debemos asegurarnos que la fuente sea confiable y además que tengamos la habilidad de aplicarla, porque el conocimiento por sí mismo no es suficiente. En particular, en esta etapa de pandemia ocasionada por el COVID-19, por la que estamos atravesando, todos debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias de salud, trabajo, familiares, académicas, económicas, etc. Con método y perseverancia, los contadores estamos atentos todos los días a la información y a las publicaciones oficiales. Debemos adaptarnos con las publicaciones oficiales que tienen que ver con, directamente para tomar las decisiones y acciones adecuadas. En este periodo especialmente, sugiero que dediquemos tiempo al ámbito de la seguridad social, al ámbito del derecho de trabajo o del derecho laboral, las finanzas, presupuestos, que ya estamos volviendo a hacer presupuestos para adaptarnos a estas circunstancias, también a la administración, a la contabilidad de costos, a la planeación, a la economía, etc. Esa es mi sugerencia para nuestros estimados y queridos alumnos. Gracias, maestro Luis. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, el desarrollo profesional contable, aparte de las reformas fiscales, reformas laborales, existe otras competencias que el contador público debe adquirir, como es el trabajo en equipo, el liderazgo, habilidades directivas. Efectivamente. Mi intervención va a ser como exalumno, ¿sí? Primera generación de ciencias económico-administrativas. Mi generación fue de 1972 a 1977. Ya salí con el título de la facultad de UAT, Facultad de Ciencias Económico-Administrativas. El IES, ¿sí? Era Instituto de Estudios Superiores del Estado de Tlaxcala. Es lo que existía en ese momento, en 1972. Únicamente existía ahí la profesión, la licenciatura de leyes y enfermería. Y ya en 1972 se integró la licenciatura en contaduría pública, de la cual estoy orgulloso de ser la primera generación, y realmente el apoyo de todos ustedes, ¿sí?, para seguir desde 1985 con ustedes, ¿sí? Entonces, yo salí en 1977. Le voy a platicar mi historia como profesional para que los alumnos y los compañeros, ¿sí?, sepan realmente cómo he triunfado como contador público, pero es gracias al apoyo de todos ustedes, como maestros, como compañeros, como exalumnos y como alumnos. ¿Por qué? Porque yo siempre he aprendido de ustedes. Me han permitido que comentar muchísimas cosas con ustedes. Entonces, mi primer trabajo como contador público, ¿sí?, fue en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ¿sí?
fue en 1977. Entonces ahí estuve en el área de nómina, ¿sí? Como auxiliar de nómina, gracias a un maestro, ¿sí? Que me recomendó, pero ¿y sabes qué? Si no te gusta, ¿sí? Me dices para trasladarte a mi despacho en Apizaco. Se apellidaba Murrieta, el contador Murrieta de Sinaloa, ¿de acuerdo? Sí. Entonces yo estuve como 6 meses en el área de nómina, en esta Secretaría de Recursos Hidráulicos, y francamente, pues no me gustó porque siempre hacía lo mismo. Siempre hacía lo mismo. Yo quería explotar más mi profesión y se lo dije al maestro y ¿sabes qué? Tranquilo, ¿sí? Ahí estás ganando un poco más. Te vas a venir al despacho con el 50% de lo que ganas ahí. No me interesa, lo que me interesa es aprender. Y afortunadamente este contador, ¿sí? Era asesor de varias empresas aquí en Tlaxcala, incluyendo el propio gobierno estatal. Entonces, ¿y sabes qué? Vas a aprender aquí en mi despacho, ¿sí? Vas a practicar y cuando yo ya te vea más o menos que ya dominas, ¿sí? Parte de la contabilidad, yo voy y te recomiendo a la empresa, ¿sí? Que haya esa oportunidad y que te guste. Y afortunadamente, ¿sí? Fue Visileica en 1978, que estaba ahí, que en paz descanse, el señor Salvador Carvajal Muñoz, que era el dueño, así como sus hijos Alejandro Carvajal Padilla, Salvador Carvajal Padilla y José Carvajal Padilla, sus hijos. Alejandro como contador, el ingeniero como ingeniero químico y el licenciado como licenciado en administración. Entonces tuve esa oportunidad, me llevó y lo que me dijo don Salvador, entrando luego, ¿sabes qué? Aquí nos vas a respetar a todos. Aquí somos iguales todos. Que eres contadores, a mí no me interesa, ¿no? ¿Sabes qué? Me vas a respetar desde el portero hasta el director general igual. Aquí somos iguales todos. Somos familia Visileica, ¿sí? Así es que, cuidado. Entonces, ¿y sabes qué? Y que me manda al almacén de productos terminados. Y pues yo quería en las oficinas, ¿no? Yo andaba yo todo polvoso allá. Entonces, pero y ya tú debes controlar, ¿sí? Este almacén de materias, de producto terminado, perdón. Y ya, entonces poco a poco fui viendo, ¿sí? Las entradas de producto terminado al almacén, del almacén de producto terminado, cómo cargaban los camiones, ¿sí? Y ahí me fui dando cuenta del control interno, lo importante del control interno que tú mencionabas, Toño, ¿sí? Y de veras, entonces ahí ya fui valorando, ¿sí? Entonces no me decía nada don Salvador ni Alejandro, ¿sabes qué? Ok, me vas a dar los informes diarios. ¿Cuánto entró de producción? ¿Qué modelos entraron? ¿Qué modelos salieron a la venta? ¿Sí? ¿Cuántas devoluciones hubo de qué? De producto terminado por mala calidad o están raspados, lo que quieran. ¿Por qué? Porque había transporte tanto de la empresa como externo. Y desafortunadamente, al cargarlo, ¿sí? Lo maltrataban. Ya cuando llegaban con el cliente, pues iba maltratado y qué? Y la devolución. Entonces, todo eso, yo ahí fui reportando todo eso para que la dirección se diera cuenta de lo que estaba fallando en ese almacén de producto terminado. Otra, para la custodia, porque era fácil que extraer producto terminado y venderlo, ¿sí? Entonces, ahí ya se fue cerrando esa puerta, ¿sí? Por el control interno que se fue manejando y se fue capacitando al personal y se fue dejando en las áreas correspondientes para que ya no hubiera esa desconfianza de administración. Y de ahí
me mandó al almacén de materias primas y de vuelta, ¿sí? ¿Cuánto entraba de almacén a prima? ¿Sí? ¿Cuánto salía a producción? ¿Sí? Y así, y se cotejaba con las facturas, ¿sí? Que se iban a pagar a los proveedores, porque luego había materia prima que no venía completa, ¿sí? O venía que maltratada. Entonces, todo eso se fue mejorando internamente en el almacén de materias primas. Y lo que decíamos, nunca me imaginé que el costo de venta era vital. Vital, vital, vital. ¿De acuerdo? Entonces, ya de ahí me fui a producción en proceso. Ya tenía controlado el almacén de productos terminados que forman parte del costo. ¿Sí? Ya tenía controlado el almacén de materias primas y a través de las compras. ¿Sí? Que es el costo. Y solamente a producción. Entonces, ahí en producción, ¿sí? En todos los departamentos, ¿sí? Iba siguiendo, ¿sabes qué? Tú dime el costo, ¿sí? De X triciclo, de X bicicleta infantil, ¿sí? Paso por paso. Entonces eran varios pasos, varios departamentos, pintura, soldadura, porque era tubo y lámina, y pintura y cromado. Entonces, en todas las áreas, ¿sí? Había que producción en proceso, ¿sí? Había desperdicios, ¿sí? Entonces me decía, ¿este desperdicio qué? Pues es parte del proceso. Ese desperdicio es normal. Es muy diferente que un trabajador de veras desperdicie más de lo que está estipulado dentro del trabajo normal. Y por eso se capacitaba en cada una de las áreas al personal. ¿Sí? ¿Para qué? Para evitar que los desperdicios excesivos. Desperdicio normal no hay ningún problema. Está dentro del costo. ¿Sí? Y aquí, al último, lo que me dijo don Salvador, ¿sabes qué? Aquí el costo lo debemos que bajar lo más que se pueda. ¿Para qué? Para ser competitivo en el mercado. ¿Sí? Claro, sin descuidar ¿qué? La calidad. ¿Sí? Y ahí el control en el proceso de producción. ¿Para qué? Para integrar el costo que representaba en ese entonces el 70% ¿qué? De deducción fiscal. ¿Sí? Ya de ahí, ya controlando el costo de venta, ¿sí? Ese control interno en cada una de las áreas, vital. El control interno, vital en todas las áreas, ¿sí? Ya después, ya ahora sí, vente ya tienes una escritura dentro de la oficina, ¿sí? Ahora sí, ve a nómina, ¿sí? Ve a compra nacional y de importación, ¿sí? Ve a ventas. A ver, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, ahí ya me fui integrando poco a poco ¿qué? A la administración ¿qué? General. Se dice fácil, ¿sí? Se dice fácil. ¿Y sabes qué? Aquí hay unas cuentas, ¿sí? Cuentas incobrables. ¿Qué hacemos, contador? Y ahorita, si ustedes checan el artículo 27, fracción 15 de la ISR, nos menciona cuentas incobrables como deducción. Pero esa, ahora, no son 10 pesos, son millones. ¿Por qué? Y ahí te menciona por qué. Porque hay clientes que desaparecen por lo que quieran, ¿sí? Entran en liquidación, ¿sí? De veras, una cosa muy bonita, pero siempre contando con la capacitación del personal correspondiente en las diferentes áreas. ¿Sí? Entonces, ya nos fuimos a esos departamentos, ¿sí? Lo más importante es la calidad, lo que me decían. ¿Sabes qué? Aquí, desde el primer momento, se debe trabajar con calidad. Y para eso, ¿sabes qué? Se debe capacitar primero que el personal. Otra, dice Ángel, capacíteme mínimo 2 personas en cada área vital. ¿Por qué? Porque se pueden enfermar, pueden renunciar, ¿sí? ¿Y con qué nos quedamos el día de mañana? ¿Sí? Entonces, de veras, por
ahí sí, la capacitación hacia mí en las áreas correspondientes fue costeada por la empresa, ¿sí? En Puebla, en México, en Tlaxcala, ¿sí? Y por eso me integré al Colegio de Contadores Públicos de Tlaxcala, que fui fundador en 1987. Y él me dijo, ¿y sabes qué, Ángel? ¿Qué pasa si Bicileca cierra hoy? ¿Qué vas a hacer? Entonces, ¿sabes qué? Tienes que tener, ¿sabes qué? Una segunda opción de ingreso. Y por eso me dijo, ¿sabes qué? Pon tu despacho como segunda opción sin descuidar, ¿qué? Tu responsabilidad dentro de la empresa. Y mi despacho lo fundé en 1983 hasta la fecha. Y por eso me integré también al Colegio de Contadores Públicos. ¿Para qué? Para certificarme. ¿Sí? Yo soy certificado para emitir dictámenes fiscales. ¿Sí? Para Hacienda, para el Seguro Social, para Infonavit. Yo tengo esa certificación, gracias a Dios y gracias al apoyo de ¿qué? De los señores Carvajal, que le vivo bien agradecido y hasta la fecha me siguen apoyando. Dentro de costo, por ejemplo, ¿sí? Me apoyó Héctor Rosas Lezama. Él formó un curso dentro de costos, ¿sí? Y me invitó, ¿sí? Y de veras me despejó muchas dudas de Héctor, ¿sí? Teníamos un auditor externo. ¿Quién era? Ricardo Guzmán. A través ¿de qué? De un despacho de Faustino Dorantes, ¿sí? Ricardo, gracias por tu apoyo. Gracias, Toño. Gracias, Héctor. Gracias a todo, ¿sí? Todo eso tuve que pasar, ¿para qué? Para valorar, ¿sí? Valorar la profesión, ¿sí? Querer la profesión, querer mi facultad, querer a mis exalumnos y a mis alumnos, porque de mis exalumnos, ¿sabes qué? Me han ayudado y me siguen ayudando profesionalmente ahorita en las áreas que ellos dominan. Porque me dijo Gonzalo, ¿sabes qué? Tú tienes que formar un equipo profesional, porque tú nunca vas a saber todo. Siempre debe capacitar en las áreas correspondientes el personal correspondiente. Y sé humilde, ¿sí? Sé humilde. Yo concluyo con esto, de veras, felicidades a los contadores y contadoras, ¿sí? Pues una carrera muy bonita. Me ha dado mucho, ante todo, la satisfacción de ¿qué? De ser contador público, ¿sí? Y hasta ahorita, de veras, ¿sí? Bien. He tenido la oportunidad de que yo sigo dictaminando fiscalmente, afortunadamente, ¿sí? He tenido la oportunidad, ¿sí? Porque a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a través de los tratados de libre comercio, tenemos la facilidad de ¿qué? De dictaminar en Estados Unidos y Canadá. Se me presentó la oportunidad de firmar una empresa en Canadá y en Estados Unidos, porque hay una empresa aquí en México que tiene sucursales allá. Pero el tiempo, ¿sí? Mejor en México. Por eso concluyo con esto. Los contadores públicos debemos ser ¿qué? Honrados, porque el dueño me dijo, ¿sabes qué? Lo que te pido, Ángel, que nunca me robes. Otra, siempre dime la verdad, sea cual sea. Otra, me vas a respetar desde el portero hasta el director general. Somos iguales, todos. Tiene que ser humilde. Esas palabras de veras, por eso el contador debe ser honrado, decir siempre la verdad. Siempre. Ser creativo y ser líder. Si en algo les puedo servir, ¿por qué? Porque ustedes me han ayudado muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Y no me han cobrado. Gracias y que la pasen muy bien, compañeros. Me recibo. Muchas gracias, maestro, por esta exposición, ese mensaje último que la experiencia le ha dado en la profesión contable. La contaduría pública, pues, es una disciplina de carácter científico
fundamentada en una teoría específica que a través de un proceso obtenido pues se comprueba la información financiera que emiten las entidades por expertos. Se forman expertos en cuestiones contables, fiscales, financieras, en la auditoría y costos, que se apoya de otras disciplinas como la administración, el derecho, la economía, los sistemas de información, las matemáticas. Maestro Toño, ¿nos podría compartir un poquito más acerca de cómo es el contador público, cuál es su actuar en la iniciativa privada como en la pública? Y al público que tenemos aquí, podemos recibir sus comentarios y sus preguntas a través del chat para que al finalizar del panel podamos dar respuesta. Maestro Toño, por favor. Gracias Luis, gracias nuevamente a todos ustedes. Hay dos temas más que quiero comentar y que eso seguramente le va a dar respuesta a una de las preguntas que veo ahí en el chat que nos acaban de hacer. Y el siguiente punto que voy a comentar es en el sector independiente. Ya el contador Carrillo nos acaba de mencionar qué tan bonito e interesante es ser independiente. Uno de los contratiempos que muchas de las veces también tenemos es precisamente el tiempo para poder estar trabajando de lleno en esta actividad que es muy demandante. En el sector independiente, además de ser un espacio estratégico para realizar tareas prioritarias y fundamentales de nuestra profesión, tales como auditor externo, dictaminador, asesor fiscal, asesor financiero, asesor en diseño de políticas contables, de control interno, entre estas y muchas más, quiero comentarles que el contar con una firma personal, un despacho como normalmente le denominamos, en esta se desarrolla una serie de actividades que no paran, que todas las empresas los necesitan. Y quiero hacer también la sugerencia de que quienes quieran independizarse tendrán que cumplir con ciertas reglas para poder ser precisamente un auditor externo y contar con toda la libertad para poder decidir en los trabajos que vayan a desarrollar con en su profesión. Por ejemplo, ¿cuáles son los requisitos que se requieren? Primero, haber concluido la carrera de contador público o licenciado en contaduría pública, obtener el título profesional, obtener la cédula profesional. Y yo siempre les comento a mis alumnos, por aquí ustedes están tomando protesta en su examen de protocolo o haber hecho el examen de conocimientos. Antes de irse a festejar, antes de irse al mole, primero vayan y si desean trabajar de manera independiente, acudan al Colegio de Contadores Públicos para poder registrarse. Porque de ahí, dice la norma, tienen que transcurrir 3 años de experiencia en temas, por ejemplo, de auditoría externa, ser auditor externo. Entonces, hay que cumplir con 3 años porque son los años de experiencia y a todos nos sucede, a todos nos ha pasado, quienes nos hemos encauzado por ese lado, lo puede confirmar también el maestro Carrillo. Tenemos ahora experiencia y una vez que adquirimos esa experiencia de 3 años que nos pide el Código Fiscal de la Federación, el Sistema de Administración Tributario, también el colegio nos dice, tienes que estar certificado para poder dictaminar. Y para eso tienen que transcurrir 4 años. 4 años de cumplimiento de la norma de desarrollo profesional continua para que una vez que cumplas con esos 4 años, se te da la certificación por 4 años más. Y ya estar en condiciones de poder actuar de manera independiente. Pero quiero también reorientarle y aconsejar a quien nos escribió. Este trabajo del despacho es un trabajo de altísima responsabilidad. Ahí no hay un solo responsable más que el que lo dirige, más que el que está al frente y el que es el titular, el contador público que lo constituyó, porque él es el que tiene que responder
a todo lo que aquel contribuyente que se acerca a empresario o de algunas otras áreas o instituciones que acuden para un apoyo profesional, y somos los responsables. Tenemos que decir las sugerencias, las recomendaciones, las orientaciones con todo acierto. No debemos de fallar. Sabemos que el SAT tiene control de mucha información, pero esa es la información que él tiene porque él ha dictado, porque él tiene el control ahora de los comprobantes fiscales digitales por internet, pero en la empresa hay muchas actividades por realizar y que no necesariamente porque el SAT ya tiene ese control ya no vamos a poder hacer nada. No, yo quiero decirle a nuestro amigo que nos escribió en este momento, está como Nokia 5, que nos escribió, que efectivamente sí, tenemos que seguir adelante y cuando queremos emprender en el ejercicio libre de nuestra profesión, hay que seguir, pero hay que estudiar, hay que prepararse y hay que cumplir con las normas que nos marca nuestro colegio. Cumpliendo con las normas que nos marca nuestro colegio, en donde tienes que hacer tu programa anual de desarrollo profesional continuo, estás preparado para poderlo llevar a cabo. El SAT es una instancia en la que también como auditores externos tenemos que cumplir, que no nos debe de fallar que la recomendación, la sugerencia, el trabajo que nos encargan para que precisamente confíen en nuestro trabajo independiente. Pero el SAT no es todo, ¿eh? Nosotros tenemos muchísimo trabajo por hacer. Está el dictamen, está ser asesor contable, como decía hace rato. Y fíjate que ahora esto de las reglas para poder subir la contabilidad electrónica, para que el contribuyente tenga lo mismo que tiene el SAT y que no haya una incongruencia en la información que se maneja. No, hombre, eso es parte de nuestro trabajo, recomendar y sugerir. Y quien se atreva a decir que el trabajo del contador público ya no es necesario, yo sé de dónde provino, sé quién lo dijo. Tuvimos un presidente de la República que dijo, ya no es necesario los servicios del contador público. Pero no, qué equivocado. Digo, además que se equivocó muchas veces y qué equivocado siguió ese comentario porque el contador público es necesario aquí y en todas partes del mundo. Somos muy útiles para el trabajo que se requiere hacer. Devoluciones de impuesto, dictaminador de las empresas, no necesariamente para fines fiscales. Ahora se dictaminan los estados financieros precisamente para los empresarios. Entonces, estudio del control interno, estudio de la información financiera. Para eso están las normas de información financiera, para eso están las normas internacionales de auditoría, para eso está nuestro código de ética que nos regula. Y entonces, el hecho de que digan que ya no es necesario el trabajo del contador público, mentira. Somos necesarios 100% en este sentido. Y el trabajo independiente es muy importante. Aquí yo solamente recomendaría y concluiría esta parte. Hay que trabajar con honestidad, hay que trabajar con responsabilidad y siempre hay que poner muy en alto a nuestra profesión, a nuestra escuela de la cual emanamos y a nuestro colegio de contadores al que pertenecemos. Esa es nuestra gran responsabilidad. Y una actuar más que tenemos es en la docencia. Trabajar en la docencia se vuelve indiscutible.
cuando servimos con profesionalismo y sobre todo con vocación de servicio. Vocación de servicio debemos de tener para poder presentarnos ante un grupo de alumnos en una facultad de contaduría y administración o de ciencias económico-administrativas. Es importante. Debemos de ir con la mente tan clara y precisa de lo que representa estar frente a los alumnos, transmitir los conocimientos necesarios de acuerdo a la materia, de acuerdo al programa, de acuerdo al semestre que corresponda. Y como decía el maestro Carrillo, también querer a nuestros alumnos. Nos debemos a ellos, a ustedes alumnos, somos nosotros contadores de esa institución, gracias a que ustedes acuden para la preparación que requieren. Y la docencia es una de las partes importantes de nuestro quehacer y de nuestra tarea por realizar. Ser contador público no es sencillo. Ser contador público tiene sus consecuencias, pero además tiene sus sacrificios. Y los sacrificios son siempre la actualización diaria y constante para poder dar información veraz y oportuna para todos quienes nos lo solicitan. Finalmente, maestro Luis, quiero concluir esta parte mencionando los valores de ética. Recientemente se aprobó el nuevo Código de Ética Profesional. Hace unos días, hace más o menos un mes, precisamente se dio a conocer el cumplimiento de este nuevo Código de Ética. Y me refiero a él porque en el Código de Ética tenemos que apegarnos a las normas que nos maneja, porque todos y cada uno de nuestros encargos que contraemos y compromisos con la sociedad, debemos de cumplirlo en 3 partes. Primero, con las normas de información financiera. No solamente en mencionarlas, hay que saber cómo se deben de aplicar y hay que saberlas identificar en un momento dado cuando estamos del otro lado de la mesa, o sea, fuera de la empresa, y que llegamos a la empresa, tenemos que aprender a reconocer la aplicación de esas normas de información financiera. Yo recuerdo con toda claridad y exactitud que me decía el maestro Guzmán, Ricardo, en la empresa donde él se desempeña, hay un contador público estrictamente dedicado a observar que las normas de información financiera se están aplicando en todas y cada una de las operaciones que la empresa realiza. Eso es lo que tenemos que hacer al interior y al exterior, poderlas identificar para saber que se están cumpliendo atinadamente. Una de las causales para poder emitir un dictamen es precisamente el correcto cumplimiento. Cuando las normas de información financiera no se cumplen cabalmente, entonces existe lo que se llama una desviación, pero no es desviación ni de dinero, ni de presupuesto, ni de impuestos. Es una desviación por no haber aplicado correctamente las normas de información financiera. Y la otra son los procedimientos que tenemos que aprender también, procedimientos de auditoría a través de las normas internacionales de auditoría y finalmente nuestro código de ética profesional. Entonces, la tarea de la docencia, la tarea del sector independiente es también tan vasto y tan amplio que solamente requiere sacrificio y estudio constante para estar actualizado. Entonces, eso es mi segunda parte de intervención, maestro Luis, y bueno, también estamos a las órdenes para cualquier aclaración. Muchas gracias, maestro, por esta explicación del papel del contador público en el sector independiente. Nuestro estado de Tlaxcala tiene un sector muy importante, que es el de la transformación, que deja una derrama económica y de crecimiento e impacto económico para nuestro estado. Maestro Ricardo Guzmán, ¿nos pudiese compartir cómo es la aplicación de las competencias que desarrolla el contador público en este sector? Gracias, maestro Luis, con todo gusto. Bueno, regresando un poco al entorno nacional, es de todos nosotros conocidos que durante el año 2019 nuestro estado fue de toda la República Mexicana el que tuvo el crecimiento económico más alto, con un 6.5% anualizado,
el estado que quedó en segundo lugar, que fue Colima, quedó muy lejos porque solo alcanzó el 3.8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por otra parte, existen múltiples países que han invertido en nuestro estado, en los ramos de la industria automotriz, desde luego, manufactura, maquila, actividades primarias, construcción y generación de energía. La industria automotriz a nivel nacional genera más de 1 millón de empleos directos y por cada empleo directo genera cuando menos 5 empleos indirectos, ya que detona otras industrias como la del acero, la ingeniería, la mecánica, motores, vidrio, textil, hule, plástico, etc. Además, participa en la generación de cuando menos el 3% del Producto Interno Bruto Nacional. Pero también esta industria tiene un efecto multiplicador en la economía, ya que mueve otras actividades como transporte de bienes, transporte de personas, comedores, empaques de cartón y de plástico, contenedores, vigilancia, seguridad industrial, equipo de seguridad, además el aseguramiento de bienes y personas. Por otra parte, esta actividad de fabricación de equipo de transporte es muy importante para cualquier economía nacional, al grado de que en el diario oficial del pasado jueves 14 de mayo fuera declarada como actividad esencial junto con la industria de la construcción y la minería, y pronto va a reanudar operaciones, desde luego priorizando la salud de las personas. Importante para todos nosotros es saber que estas actividades económicas nos permiten a nosotros, los contadores públicos, desempeñar y desarrollar casi todas las áreas de nuestra carrera, a saber, contabilidad general o financiera, auditoría interna, impuestos, comercio exterior, contabilidad de costos, finanzas, recursos humanos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc. Esta amplia gama de disciplinas abre la puerta a nuestros egresados, no solo a los de contaduría pública, sino también a los administradores y también a los compañeros de negocios internacionales. Comento esto porque quiero proponer 2 herramientas adicionales para su desempeño y nuestro desempeño profesional. Primero, aprender o perfeccionar el idioma inglés, que ha sido y será el idioma de los negocios. Segundo, la práctica, implementación y dominio de un buen planeador de recursos financieros, como lo conocemos los contadores, un buen ERP, que como saben interactúa por módulos principalmente con los sistemas de cuenta general, costos, activos fijos, planeación, calidad, facturación y ventas, compras, entradas al almacén, logística, producción y nóminas. Y aquí aprovecho también un poquito para contestar la pregunta de la persona que nos pregunta acerca de las plataformas del SAT. Yo creo, en mi opinión, que las plataformas del SAT, los repositorios del CFDI que llamamos, son útiles para ciertos casos, para casos muy sencillos, porque hemos tenido la oportunidad de explorar declaraciones anuales tanto de personas físicas asalariadas como actividades empresariales. Entonces, estas plataformas con los repositorios del CFDI que nos da el SAT son útiles para asuntos fiscales muy sencillos, como sueldos y salarios, y que no tengan otras deducciones más que las personales, porque también hemos experimentado que actividades empresariales o personas físicas con honorarios, arrendamientos, es más complicado. Desde luego, no comparto la idea de que el contador público ya no va a ser esencial. Al contrario, creo que ahora es cuando más debemos apoyar a la sociedad en esta época que estamos pasando. Y estamos en una época privilegiada. ¿A qué me refiero? A que todas las obligaciones emanan de la ley, de los ordenamientos, de los reglamentos, de las misceláneas y resoluciones fiscales. En esas nos apoyamos para hacer nuestro trabajo. Lo que debemos de hacer, con todo respeto, es hacer que la tecnología juegue a nuestro favor. Lo vamos a hacer de la misma forma, pero más rápido. Vamos a bajar la información. Hay paquetes muy buenos que bajan XML y archivos CFDI de forma masiva. ¿Qué debemos hacer?
confrontarlas con nuestra contabilidad. Ante este cúmulo de información que tiene el SAT de CFDIs, la contabilidad electrónica no le han hecho mucho caso. La contabilidad electrónica la mandamos porque tenemos la obligación, pero el SAT está apoyando básicamente sus revisiones en la descarga masiva de comprobantes fiscales digitales por Internet y archivos digitales. Ahora, para emplear estas plataformas, sugiero que hay que saber hacerlo. Es decir, que las declaraciones tengan un porqué, una razón. Estas habilidades y herramientas las vamos adquiriendo día con día en el desempeño de nuestra profesión. Bien, con todo lo comentado anteriormente, estoy convencido de que el contador público es un factor de cambio decisivo para nuestra sociedad, especialmente en este periodo de nuestras vidas, pero además con estas herramientas estoy seguro que saldremos adelante de la difícil situación actual. Por otra parte, quiero aprovechar esta magnífica oportunidad para desear muchas felicidades a mis colegas, contadoras y contadores públicos y a nuestros potenciales y futuros condiscípulos y compañeros, nuestros apreciables alumnos. Gracias, maestro, por compartir esta información. A continuación, le cedo la palabra al doctor Juan Jorge Secua. Escuché con atención la intervención de cada uno de nuestros distinguidos docentes. Para mí es un gusto de veras contar con la participación de cada uno de ellos. 3 docentes destacados, responsables, profesionales en su área que desempeñan. De veras, ustedes son un pilar para nuestra facultad. Me dio gusto poderlos escuchar y aprender de ustedes. Yo creo que esta es una magnífica oportunidad para que nuestros alumnos, nuestros compañeros maestros y la sociedad en general tengan confianza en que lo que hacemos en la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala es el camino adecuado. Sabemos que efectivamente tenemos muchos problemas económicos, muchos problemas sociales. Ahora el COVID pues también nos causa un problema posterior social y económico muy grande, pero la confianza que la sociedad nos da a la universidad y a la facultad creo que está en buenas manos. Tenemos aquí como muestra a 3 pilares de esta facultad, 3 maestros, como dije al inicio, muy distinguidos, muy excelentes catedráticos que transmiten conocimiento a nuestros alumnos de manera pues muy adecuada. Quiero felicitarlos a los 3. Quiero felicitar a todos los contadores públicos pues del estado de Tlaxcala por el día. Sé que es una disciplina de mucha responsabilidad, de mucho trabajo, de mucho empeño, de muchas horas, que hace bien a la sociedad tlaxcalteca. Enhorabuena, muchas gracias y felicidades a los contadores públicos. Maestros, un gusto y un honor que sean nuestros catedráticos. Muchas gracias. Continuando con nuestro panel, hemos recibido algunas preguntas de los participantes. Una de ellas dice, ¿cuántos investigadores en contaduría existen en Tlaxcala? Si tenemos el dato. Bueno, en nuestra facultad existe el Cuerpo Académico Estudios Contables, con 7 integrantes que son los investigadores. Otra pregunta más, buenas tardes. Nos piden que empecemos a practicar en la facultad, si hay un departamento que nos ayude a vincularnos y en qué lugar para practicar. Sí, en la facultad tenemos el área, la coordinación de enlace internacional y vinculación. La maestra Larisa es la encargada aquí en la facultad. Pueden acudir a ella para la vinculación. Una pregunta dice el doctor Luis Corona, para mi amigo Ricardo. ¿Cuál será la reorientación de la contaduría ante el nuevo orden mundial y la pandemia del COVID-19? Maestro Guzmán. Sí. Muchas gracias, maestro Luis. Bueno, aquí yo creo que debemos contemplarlo desde 2 puntos de vista. Primero, la salud. El bien jurídico mayormente protegido, como sabemos, es la vida y después la integridad física. Pero también necesitamos economía. Durante abril y mayo se han perdido cerca de 1 millón de empleos. Eso es indudable, es innegable. El Ejecutivo Federal ha dicho que va a reactivar 2 millones de empleo
prefiero creerle por el bien de todos. Yo creo también que como todo ciclo económico, el mundo y nuestro país va a salir adelante porque estas burbujas económicas, incluyendo las de salud, son ciclos que se dan de tiempo en tiempo y que yo estoy convencido que ayudan a fortalecernos. Tenemos que sacar el ingenio, tenemos que ser creativos, innovadores para ver qué oportunidades vamos a encontrar y sobre todo tener un papel fundamental en el desarrollo de nuestra sociedad, en el desarrollo social y posteriormente en el desarrollo económico. Tenemos otra pregunta. Con la migración hacia la contabilidad electrónica, ¿cuál será el papel del contador público? ¿Alguien de los panelistas para apoyarnos? Bien, maestro Luis. Sí, Es adelante, una maestro. opinión muy personal la que voy a emitir. Sí, adelante, adelante. En mi opinión personal, la contabilidad electrónica está destinada a desaparecer. Quizá no este año, pero a corto plazo yo así lo veo. Porque ¿cuál es la herramienta que está utilizando el SAT para fiscalizar? Es el repositorio de CFDIs. Está haciendo los cruces con las empresas, tanto de nóminas como de comprobantes recibidos como de comprobantes expedidos. Entonces, en mi opinión, la contabilidad electrónica en este momento no juega un papel fundamental. El catálogo del SAT es muy pequeño para la amplia gama de actividades, de industrias, de servicios, de comercio que existen en el país. Entonces, nuestro sistema ERP que tenemos en casi todas las empresas y nuestros despachos es infinitamente superior a la contabilidad electrónica. Yo creo que está destinada a desaparecer. Perfecto, muchas gracias, maestro. Otra pregunta más. ¿Qué actividades son vulnerables al lavado de dinero? Nos comentan en este espacio. En relación a esta pregunta de lavado de dinero, yo lo que he aprendido y lo que he visto en la práctica y en cursos es sobre todo la simulación de las operaciones que hay empresas que hacen y que obviamente es con el dolo para poder prefabricar operaciones que son inexistentes. Entonces, ¿cuál es la recomendación que hay que hacer en este caso? Estar pendientes de acuerdo a lo que dice el Código Fiscal de la Federación en el 69, artículo 69, y de la publicación que hace el SAT de las listas también de proveedores, precisamente que son considerados en este caso simuladores de operaciones. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y bueno, sobre todo las empresas que trabajan con honradez, con rectitud, también es importante que sepamos con quién nos acercamos. Pero antes que todo de poder realizar alguna actividad con algunas de ellas, hay que consultar las listas que constantemente está publicando el SAT para que con esos proveedores no podamos realizar ningún tipo de estas operaciones, porque caeríamos precisamente también en este ilícito que es precisamente la ley del lavado del dinero. Perfecto. Adelante, maestro Guzmán. Sí, gracias, Luis. Bueno, estas actividades se prevén en la ley federal para prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita, como bien dijo Toño, la ley antilavado de dinero. Las actividades vulnerables son la enajenación de muebles, la enajenación de oro, de joyas, el arrendamiento de relojes y principalmente se les descarga en la enajenación de inmuebles la responsabilidad a los notarios públicos, que son los encargados de reportar al SAT. Por la parte fiscal, efectivamente, el contador Toño Rosas tiene razón. Hay que estar muy pendientes a las empresas que realizan operaciones simuladas, los famosos CEDOS y los CEFOS, empresas que reciben o que emiten comprobantes con las cuales se realizan operaciones simuladas. Perfecto, muchas gracias, maestros. Una pregunta para los tres. Aquí nos comentan, ¿cuándo es el momento idóneo de retirarnos como contadores públicos independientes? Sabemos que amamos nuestra carrera, pero también la demanda de tiempo que tenemos por parte de nuestro trabajo es mucha. ¿Cuándo es ser sabios para decir hasta aquí? Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que la misma sociedad nos va a requerir. A veces uno no se da cuenta de que en
en cualquier desempeño, en cualquier actividad, no nada más en las aulas, en la empresa, en la familia, cuando todavía uno se da cuenta de que puede aportar. Afortunadamente nuestra labor es mental, no es tanto física. Sin embargo, bueno, también hay el deterioro natural. Yo creo que mientras tengas la lucidez, la capacidad mental, las ganas de seguir estudiando, el empuje para seguirte preparando, yo creo que no hay una edad determinada para retirarse. Mientras uno crea que puede ser útil a su entorno, a los alumnos, a los colegas, a los compañeros, debemos de seguir. Yo creo que uno mismo se va a dar cuenta en el momento que ya no tengas que aportar. Pregunta interesantísima, en el que digas, ya no tengo ganas de estudiar, ya no quiero seguir aprendiendo. Ese será el momento clave para retirarse. Edad, yo creo que no la hay. Yo comparto igual de lo que dice Ricardo. Para retirarnos necesitamos primero estar conscientes de que vamos a abandonar nuestra actividad principal. Yo creo que eso se acaba, como dicen en el fútbol americano, esto se acaba hasta que se acaba. ¿Y cuándo se acaba? Cuando ya no tenemos el deseo de seguir preparándonos. ¿Cuándo se termina? Cuando ya no queremos hacer el esfuerzo por estudiar. ¿Cuándo dejamos de hacer esta actividad? Cuando sentimos que también ya nuestras fuerzas físicas y nuestra fuerza mental ya llegó a su límite. Pero pues yo conozco contadores que también ya son bastante adultos y mayores y siguen trabajando y con una experiencia formidable. Yo creo que aquí no aplica el término de que hasta los 60, hasta los 70, hasta los 50, hasta los 40 años, hasta ahí llegaste. Yo coincido totalmente con lo que dice Ricardo, que mientras tengamos el espíritu y el deseo de seguirnos preparando y de aportar algo a la sociedad, ¿esto se concluye? No lo sé. Pregunta muy interesante, pero pues cada quien sabrá en qué momento dice, hasta aquí se acabó. Bueno, yo estoy de acuerdo con Toño y con Ricardo. Aquí lo principal es la salud. Es lo principal. Si tienes salud, ¿sí? Vas a tener energía. Otra, que estés actualizado y aporta, de veras, entre más aportes, entre más actualización tengas, hazlo. ¿Por qué? Porque los alumnos lo necesitan y más la experiencia que se tiene. Todos tenemos experiencias diferentes, vivencias diferentes, ¿sí? Por eso nunca vamos a dominar todo, ¿no? Cada quien en sus ramas correspondientes, la experiencia correspondiente, y hay que compartirla. ¿Por qué? Porque es parte de ¿qué? De nuestra vida. Adelante, gracias. Muchas gracias, maestros, por su respuesta. Buenos días a todos. Feliz día de contadores. Maestro Ricardo Guzmán, ¿cuál es la ventaja de estudiar las licenciaturas de Contaduría y Derecho? ¿Cuáles son las recomendaciones al elegir esta opción? En mi opinión, se complementan. Cuando iniciaste esta plática, maestro Luis, dijiste que parte de nuestra actividad profesional está descansando en el derecho. Desde luego, en nuestra formación vemos derecho civil, derecho mercantil, derecho del trabajo, derecho de la seguridad social. La diferencia es que en la carrera de licenciado en derecho o abogado, es que vemos la forma cómo llevarla a cabo, es decir, vemos la parte procesal, así le llamamos, la parte procesal, la parte de los litigios, y en la carrera de contaduría pública vemos únicamente las bases teóricas. Le metemos más tiempo al derecho fiscal y puedo decir con orgullo que en el derecho fiscal no hay otro profesionista que nos pise el terreno. En derecho fiscal dedicamos muchas horas, mucho tiempo para ser unos expertos, y lo he dicho con mis colegas abogados, con mis colegas administradores de empresas, que el único especialista en derecho fiscal es el contador público. Probablemente en la parte procesal para un juicio, para un amparo, pues sí necesitamos del abogado. Y además yo agregaría que un buen equipo hecho por un buen litigante y por un buen contador
que hablen en el mismo idioma para litigar, podemos ser muy valiosos para ayudar a las empresas que patrocinan nuestros servicios. Muchas gracias, maestro Guzmán, por esta respuesta. Y para finalizar esta sesión de preguntas y respuestas, nos escriben la pregunta: ¿cómo romper el estigma social que cree que el buen contador es aquel que sabe cómo eludir las responsabilidades de su cliente ante los entes gubernamentales? Yo no comparto eso, ¿eh? Aquí es claro, hay que ser honesto. Lo que tú decías, Toño, tenemos una ética, ¿sí? Estos contadores, por ejemplo, que se tratan, ¿para qué? Para evadir las responsabilidades, yo no comparto eso, ¿sí? Hay que ser, ¿qué? Profesional, hay que ser honesto, la verdad, lo que es. Aquí, lo que es. Por eso es muy importante ese control interno. ¿Para qué? Para no que andar buscando para ver de qué forma que pago menos contribuciones, ¿sí? Yo se lo digo esto, ¿sabes qué? Aquí lo que se vaya a pagar, que se pague. ¿Por qué? Porque estás ganando, ¿no? Punto. Y si estás ganando más, compartes más esa utilidad. ¿Con quién? Con los trabajadores, con clientes, con proveedores. Lo importante es eso. La ética que tú dices, Toño, que no hay que apartarse de eso. Gracias. Gracias, maestro. Yo quiero agregar también este tipo de información y de lo que luego a veces hablan los contribuyentes acerca de mi contador es el que sabe cuánto es lo que tengo que pagar. Pues no es cierto, ese no es contador. Ese solamente le sigue la corriente al empresario, porque si no le sigue la corriente al empresario, el empresario le va a decir, no, otro contador que venga, otro que sí me diga cuánto debo de pagar. Y claro, yo coincido estrictamente en el sentido de que para eso están los registros contables, para eso están los comprobantes fiscales, para eso está la honradez de quien está llevando a cabo este trabajo en el registro de las operaciones y lo que debe de declarar. Yo creo que al contribuyente, al empresario, al propietario de un negocio, le tenemos que decir, de acuerdo a la ley y de acuerdo a los cálculos que resultan, cuánto le toca pagar. ¿Y cuánto es lo menos? No hay menos. Aquí es lo que le toca pagar. Que si lo quiere pagar, pues que lo pague. Y si no, pues ya vendrán las consecuencias. Pero hace tiempo también se decía que deberíamos de darles a conocer por escrito la información financiera para que puedan delimitarse las responsabilidades y que nos firmaran de recibido esa información. Hubo un tiempo que eso se estuvo manejando, pero yo creo que no, porque también cuando nosotros aceptamos servir para un cliente, prestar un servicio profesional, sabemos que nos solicita nuestro trabajo porque confía en nosotros y porque va efectivamente a pagar lo que se le determine. Claro. En el medio práctico es bastante complicado, hay de todo en la villa del Señor. Sí, adelante, maestro. Únicamente para complementar las ideas de mis colegas y amigos, yo creo que el contador público debe estar plenamente consciente de su responsabilidad empresarial o gubernamental y aportar su honestidad, ética, conocimiento y experiencia profesional en beneficio de quien patrocine sus servicios, llámese gobierno, llámese iniciativa privada. Entonces, les comparto rápidamente una anécdota de un tesorero de un municipio muy importante que fue mi alumno y se acercó conmigo hace algunos años para plantearme una cuestión de índole ética. Después de platicar con él, le dije, esta no es profesional, no es técnica, es ética, te sugiero esto, aquello. Regresó el mes siguiente y me dijo que había renunciado precisamente porque su honestidad estuvo a prueba y superó finalmente esta dificultad. Lo comparto con orgullo porque finalmente siguió una sugerencia de todo lo que hemos estado hablando esta tarde. Muchas gracias, maestro. Gracias a los tres por compartir esta respuesta tan importante. Es así como damos por finalizado nuestro panel, la importancia del contador público en Tlaxcala. Agradecemos a nuestros panelistas por su participación,
Maestro Antonio Rosas Lezama, muchas gracias, maestro. Maestro Ricardo Guzmán Paredes, agradecerle por esta charla. Maestro Ángel Carrillo, muchas gracias por compartir sus experiencias. Felicidades a todos las y los contadores de nuestra facultad. Los invitamos a visualizar este panel en la página de Facebook de nuestra facultad. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias.